Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablar del sistema urinario junto a mi grupo integrantes Daniel Merino, Yadira Castillo y quien les habla Lucy Torres. En este momento hablaremos respecto a los riñones. Los riñones. Está compuesta por tres partes principales: la corteza renal, la médula renal y la pelvis renal. Los riñones son órganos en forma de aluvio que se encuentran en la espalda bajo la caja torácica, uno a cada lado, soporte por el aparato urinario, que también incluye las uretres, la vejiga y la uretra. La corteza renal, capa externa del riñón de color rojizo y granular, contiene las unidades de filtración. En ella se filtra la sangre. En la médula renal, la parte interna del riñón, contiene la pirámide renales, que son estructuras en forma de abanico. En ellas se forma la orina. En la pelvis renal, la cavidad colectora con forma de embudo que ocupa la cavidad central de cada riñón. Se estrecha al salir para unirse con el uretre. Recibe 2 o 3 cálices mayores, cada uno de los cuales se divide en 2-3 cálices menores. Hablemos de la cápsula renal. La cápsula renal es una membrana fibrosa que recubre la superficie externa de los riñones. Protege el tejido renal y ayuda a sostener su masa. ¿Con qué otro nombre también conocemos? Se le conoce también, o se le llama, ¿no?, como fascia de Gerota y fascia renal. Es una capa fibroconjuntiva que rodea a cada riñón, ¿no?, en una membrana transparente, fibrosa y continua con las capas externa del uretra. La característica de la cápsula renal está compuesta de fibra resistente, principalmente colágeno y elastina, resistente al estiramiento, lo que limita la hinchazón renal. Está cubierta por una capa de grasa perirenal, conocida como la cápsula adiposa del riñón. Está rodeada por la fascia renal. La función de la cápsula renal: protege el tejido renal de lesiones, infecciones y traumas. Limita la hinchazón renal, lo que es importante para la circulación renal, ¿no? El estiramiento de la cápsula renal debido a la hinchazón del riñón causa dolor en el flanco. Bueno, eso es respecto a la cápsula renal, ¿no? Ya que son capas protectoras. Ahora hablemos de la corteza renal. Es la capa externa del riñón que se encuentra debajo de la cápsula renal. Es la parte del riñón donde se produce la filtración de la sangre. Ahora hablemos de sus funciones de la corteza renal. Filtración de la sangre, reabsorción activa, secreción, producción de eritropoyetina, síntesis del ácido guanidinacético, precursor de la creatina. Hablemos de la estructura de la corteza renal, ¿no? Contiene
Contiene glomérulos renales, túbulos renales distales y túbulos renales proximales. Contiene vasos sanguíneos y conductos colectores corticales. Contiene la nefrona, que son las unidades de filtro de la sangre. En la corteza renal los túbulos son retorcidos, ¿no? Contenereados. Ahora hablamos del trastorno de la corteza renal, ¿no? La necrosis cortical renal es la destrucción del tejido cortical que se produce por una lesión arteriorrenal. Los síntomas de la necrosis cortical de los riñones son orina rojiza o de color marrón oscuro, dolor en ambos lados de la zona lumbar, fiebre, cambios de la presión arterial, flujo de orina más lento o interrumpido. Eso sería respecto a la corteza renal, ¿no? También les hablé un poco de la enfermedad que puede ocasionar. La arteria y vena renal. La arteria renal lleva sangre oxigenada a los riñones, mientras que la vena renal lleva sangre desoxigenada y se filtra desde los riñones. La arteria renal transporta sangre oxigenada desde el corazón a los riñones. Irriga el parenquima renal. Entrega sangre a la nefrona para filtrar desechos y excesos de agua. Reabsorbe minerales y nutrientes. La vena renal recolecta y drena sangre desoxigenada y filtrada desde los riñones. Retorna la sangre al corazón y el sistema circulatorio general. Es fundamental para mantener la salud renal. Es relevante en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades renales. Eh, Cada riñón tiene una arteria renal y una vena renal, ¿no? La arteria renal suministra sangre al riñón derecho, mientras que la arteria izquierda envía sangre al riñón izquierdo. Las venas renales izquierda y derecha se unen en las venas cava inferior, ¿no? Eso sería respecto a la arteria y vena renal. Pelvis renal. La pelvis renal es una parte del riñón que se encarga de recolectar la orina y conducirla hacia la uretra. Sus características son, es una parte hueca del riñón que tiene forma de embudo. También se encuentra en el centro del riñón. Está revestida por una membrana mucosa. Está también cubierta por epitelio de transición. Está rodeada por una copa de tejido conectivo, como también tiene una copa de músculo liso que continúa con las paredes de músculo liso de las uretras. Su función es que recibe la orina producida en el riñón, conduce la orina hacia la uretra. También los uretres transportan la orina hacia la vejiga, como también la vejiga almacena la orina hasta que sale del cuerpo. Cálices mayores. Las cálices mayores son cavidades del riñón que transportan la orina de las cálices menores a la pelvis. Sus características son 2 o 3 por riñón. Son grandes y anchas, con forma de copa. También se subdividen en 7 a 14 cálices menores. Su función es permitir que la orina circule desde las cálices menores hasta la pelvis renal. La pelvis renal se forma en la unión de las cálices mayores.
Cálices menores. Las cálices menores son estructuras con forma de copa que se encuentran en el riñón y recogen la orina que proviene de los conductos papilares que se encuentran en el seno renal. También se rodean el ápice de las pirámides renales y también sitúan en la base de cada papila renal. Su función es que recogen la orina que proviene de los conductos papilares, se unen en grupos de 3 a 4 para formar los cálices mayores. Las cálices menores varían mucho en tamaño y número según la especie, como también la pared de las cálices está formada por una mucosa, una túnica muscular lisa y una túnica adventicia de tejido conjuntivo. A continuación hablaremos sobre las pirámides renales. Son pequeños conos que trabajan incansablemente dentro de nuestros riñones. Desempeñan un papel vital en el funcionamiento de nuestro sistema renal, en donde hablaremos su función y anatomía. Anatomía de las pirámides renales. Son conos formados dentro de los riñones. Eso es precisamente lo que son las pirámides renales. Estas estructuras con forma de cono se encuentran en la médula renal y generalmente hay entre 7 y 18 de ellas. Cada pirámide renal está compuesta por segmentos de nefronas paralelas, que son las unidades estructurales y funcionales básicas de nuestros riñones. Estas nefronas desempeñan un papel crucial en la filtración de la sangre y la regulación de la concentración de agua y sustancias solubles. Además, también se encargan de reabsorber y excretar los componentes filtrados. Todo esto para ayudar a regular nuestra presión arterial y volumen sanguíneo. ¿Cuál es la función de la médula renal? La médula renal es la parte más interna de nuestros riñones, donde se encuentran las pirámides renales. Gracias a estas pirámides podemos mantener el equilibrio de la sal y el agua en nuestra sangre. Y también extrae oxígeno de la sangre a un ritmo realmente alto y también genera una alta concentración salina en el intersticio medular. Las nefronas son estructuras que se encuentran formando parte de la corteza y la médula del riñón. Son consideradas las unidades funcionales de este órgano filtrador. Las nefronas están formadas por dos regiones principales: la porción glomerular, conocida como cápsula de Bowman, y la porción tubular. En esta última región se distinguen tres subregiones: el túbulo proximal, el asa de Henle y la nefrona distal. En el riñón, no todas las nefronas que se forman son iguales. Se clasifican en corticales, medio-corticales y yuxtamedulares. Los glómerulos de nefronas corticales se localizan en la región externa de la corteza y las nefronas yuxtamedulares se encuentran en la zona corticomedular. Características de las nefronas. Son la unidad funcional de los riñones. Una nefrona consiste en un tubo intrincado epitelial que se encuentra cerrado en uno de sus extremos y abierto en la porción distal.
Un riñón está compuesto por numerosas nefronas que convergen en los conductos colectores, a su vez forman los conductos papilares y vacían finalmente en la pelvis renal.